20 años entrenando, 20 años levantándose a las 10, 11 de la mañana para fijar esos primeros partidos infantiles, de cadetes, después para ir a preferencia, a tercera. Han disfrutado como pocos de la segunda división B, 4 años Gustavo, 12 años Roberto. Todos los partidos de segunda B para ellos han constituido una nueva ilusión, desde la planificación del viaje, desde esas tardes por las carreteras de Castilla, de Asturias, de Extremadura, desde esa cena antes del partido, esa copita después del partido, ahora que se puede contar, esa comida prepartido, ese calentamiento, todos los partidos, bueno, esos viajes a Canarias, que eran el sábado avión, el domingo partido, el lunes, martes, miércoles playa. Eso era la vida vital como árbitros de Roberto y de Gustavo. Siempre simpáticos, siempre agradables, se han sabido ganar el respeto de los jugadores durante estas 20 temporadas que nos acompañaron, pero desde que entraban en un campo de fútbol, la seriedad, el talante, la condición física, la personalidad hacían que, sin necesidad de tarjetas, sin necesidad de gritos, se ganase el respeto de todos los jugadores. Como compañeros, Roberto y Gustavo siempre han impulsado a todos los que empezaban. A los árbitros que iban por primera vez con esos de línea, a los árbitros que ya los conocían y a los que jamás le negaron el consuelo en los malos momentos, que jamás les faltó la felicitación por el descenso. Y siempre, si algo ha caracterizado a Roberto y Gustavo es porque han sido compañeros siempre en los malos momentos. Nunca ningún compañero se ha encontrado en su teléfono comunicando cuando ha pasado un mal momento en el arbitraje. Como compañeros también, puedo decir que en Coruña el 80-90% de árbitros de tercera y de preferente hemos tenido su primera oportunidad de líneas en segunda B con ellos. Después pagábamos las bajadas, nos hacían puñetas, les escondían a los líneas antes del partido para que pasasen un mal momento, les hacían ir detrás el día anterior diciendo que iban a ser recibidos en el ayuntamiento de la localidad. Inolvidables anécdotas que hacían siempre el viaje mucho más ameno. Y qué decir como personas. Creo que muchos de los aquí presentes hemos tenido la gran fortuna y seguimos teniendo la gran fortuna de ser amigos de Roberto y de Gustavo, y es una de las cosas que sabemos que es más grande que hay en la vida. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Gustavo.